Gracias, Padre, porque no hay otro nombre dado a los hombres que nos entregaste. Te damos gracias por ese libre acceso a tu presencia. Te damos gracias, papá. Te damos gracias, Cristo. Te damos gracias porque una sola gota de tu sangre hubiese bastado, mas tú entregaste todo. Te damos gracias porque estábamos lejos de ti. Estábamos en una situación de muerte, mas tú nos trajiste a vida, y a una vida abundante, a una vida plena. Y en esta mañana, Padre, te pedimos que tú abras nuestros ojos, que traigas entendimiento, que tu Espíritu Santo nos ayude a comprender la magnitud de tu amor, nos ayude a comprender la magnitud de tu palabra, nos ayude a comprender la magnitud de tu persona. Te damos gracias, Espíritu Santo, te damos gracias, Padre, te damos gracias, Hijo, y te damos toda la gloria en esta mañana a ti, porque tú eres el único digno. A ti te pertenece, papá, por los siglos de los siglos. Siempre queremos estar para alabarte, para adorarte. Ayúdanos a comprender tu palabra en esta mañana, papá. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, amados? Esta semana el pastor me mandó un mensaje y me pedía un mensaje que durara 30 minutos, que vaya enfocado en cuanto a Jesús, en cuanto a la persona de Jesús. Y ya era noche cuando leo el mensaje y cuando me voy a acostar pensaba, bueno, hablo de Jesús, tengo que hablar de Jesús. Y ya pensaba en el libro de Apocalipsis, que nos habla tanto de Jesús. Y hacía muchas comparaciones, pero es en ese momento donde el Señor me dijo que me puso esta palabra de hablarles en cuanto a la persona de Jesús, desde el punto de vista de que Él es la verdad. Dice el libro de Juan, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y quiero tomar un pasaje que tanto nos habla nuestro pastor, Hebreos 12:2. Y dice así, ya lo sabemos de memoria, pero vamos a leerlos. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos en Jesús. Y el pastor en este último tiempo vienen hablando los mensajes acerca de la fe. Y no podía separar, hablar de Jesús sin tocar el tema de la fe. Y uno de los últimos mensajes del pastor hablaba de que era necesario, de que no dudemos que la fe que nosotros recibimos no sea verdadera, sino que necesitamos una tierra para que esa fe se pueda multiplicar, para que esa fe se pueda desarrollar, se pueda crecer. Y muchas de esas cosas que a nosotros se nos vienen a la cabeza, pensamientos, muchas cosas que lo vamos a ir viendo, son mentiras del enemigo, son mentiras del diablo, que a nosotros no nos permiten desarrollar esa fe que el Señor ha puesto en nosotros, que no nos permiten poder poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y estas mentiras son las que se instalan en estructuras de pensamientos. Y esas estructuras de pensamiento las podemos ver por muchos lados. Una de las que me traía el Señor es cuando nosotros decimos, no me siento hijo de Dios, no me siento acepto en la casa de Dios. Venimos, escucho la palabra, pero yo no tomo ningún consejo del que me dé mi líder, que me dé el pastor. Y nos sentimos en esa distancia de que siempre
criticando, murmurando y no podemos reconocer esa paternidad de tanto de los líderes, de los pastores, como la de Dios. Y esas cosas, esos pensamientos, son los que van realizando en nosotros estructuras de pensamientos. Se van formando fortalezas en nuestras vidas y que no nos permiten que cuando una palabra viene, se desarrolle. Lo mismo pasa cuando nosotros confundimos. La palabra no es humildad, ahora se me fue de la mente, pero cuando queremos camuflar el orgullo con baja autoestima y decimos, un hermano te dice, el pastor nos viene desafiando, vayamos y oremos por milagros. No, no es para mí, no es para mí, no es para mí. Y nos mantenemos bajo esa baja autoestima, cuando la palabra del Señor ya nos dio todo y dice que no es por nosotros que los milagros van a suceder, sino que es porque Él ya lo logró, porque Él ya compró la sanidad, Él ya pagó por la sanidad que necesita esa persona a la cual vos le estás predicando. Él ya lo hizo en la cruz, esa persona solamente se tiene que enterar. Pero nosotros muchas veces nos ponemos en ese lugar, se forman, vuelvo a repetir, esa estructura de pensamiento, que nos ponemos en el centro nosotros mismos y no permitimos que sea la persona de Jesús la que fluya. Otra de las cosas que las mentiras del enemigo se instalan son en las ansiedades. Las ansiedades se basan más que nada, surgen por una inseguridad propia de nuestra alma. Y el apóstol Pedro nos deja en su palabra, echando toda vuestra ansiedad delante de Él, pues Él tiene cuidado de nosotros. Es necesario que aprendamos a confiar en Él. Es necesario que aprendamos a descansar en Él, despojándonos de todas las circunstancias que vivimos día tras día. Las mismas palabras de Jesús fueron, buscad el reino de Dios y su justicia y las demás cosas os serán añadidas, dice. Es su palabra, es su promesa y Él es fiel. Por eso aprender a descansar, pero son mentiras, verdades a medias, como Satanás se le presentó en forma de serpiente a Eva, tratando siempre de tergiversar la palabra de lo que Dios ha dicho. Entonces esa ansiedad es aprender a descansar en el Señor. Otra de las cosas en las que se suelen instalar esas mentiras del enemigo son a través de pecados ocultos. Porque un pecado, cuando una persona llega y sabemos, y conoce su historia, esa persona llega y es transformada y podemos ver el cambio rotundo. Pero hay muchas veces, hay ciertos pecados sin que ante las demás personas pasan de largo, pasan desapercibidos. Y acá es cuando viene la mentira, y porque son pecados que se reiteran una y otra vez. Y es cuando viene la mentira y te hace creer de que no, ya está. No, pero en esa área vos no podés llegar a recibir libertad, vos ya estás. Mirá todo lo que ya lograste, mirá todo lo que ya el Señor trajo a tu vida, mirá cómo eras vos antes y cómo sos ahora. Pero en nuestra intimidad siguen cosas ocultas. Entonces, vienen esas mentiras de que ya está, confórmate con eso. Pero la verdad es que en su palabra, Él compró una libertad plena. Una libertad total, no es que compró algo a medias. Cuando Él dice consumado es, estaba todo ahí dentro. Entonces en esas áreas podríamos seguir desarrollando muchas más. Pero era esto lo que el Señor me ponía, estas cosas puntuales. Les vuelvo a repetir, hay muchas más y el Espíritu Santo les va a seguir revelando y les va a seguir mostrando. Pero como decía el pastor en esta mañana en la reunión que teníamos de evangelismo, muchas veces el Señor nos viene hablando, nos habla y tenemos tanto que no sabemos qué
terminar compartiendo, porque tendríamos muchas cosas más para seguir hablando. Y fíjense que ponía, en Cristo son revertidas, el punto 2 del bosquejo. ¿Por qué digo que en Cristo son revertidas? Les decía que primero, una de las cosas que se suelen instalar son las estructuras de pensamiento, pero en la palabra del Señor encontramos de que Él nos dejó un procedimiento con el cual seguir. Y no lo busque, pero en 2 Corintios 10:5, después léalo tranquilo en su casa y medite en esta palabra. Dice que tenemos armas espirituales. Dice que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Porque dice que en el libro de Efesios dice que no tenemos lucha ni contra sangre ni carne, sino contra huestes, principados, que están en las regiones celestes, que no tienen cuerpo, pero sí vienen como en los dibujitos esos que aparece el angelito y aparece el demonio al costado. Y que nos susurran, y vienen esos pensamientos y que muchas veces les damos lugar. Y es en ese momento donde nos tenemos que aferrar a la palabra y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y si es necesario declarar la palabra de Dios en ese momento, declarala. Si es necesario declararla, declarala. No sé, capaz estás solo en tu casa y se te vienen pensamientos. Y en ese momento comenzá a declarar, yo soy hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Si capaz tus pensamientos lo que te vienen y es que no, yo no soy hijo de Dios, yo me siento ajeno a lo que es de Dios. Vengo a la iglesia, alabo, pero el ministerio no es para mí. El predicar, orar por enfermos, no es para mí. Aferrate a la palabra de Dios y lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Saben qué dice la palabra de Dios? Dice que a los que creyeron en Él les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos de los que están acá creen en Dios? Él te dio la potestad de ser hijo de Él. Y tenés esa autoridad de ser su hijo. Cuando vienen las ansiedades, que los problemas te sobrepasan, es el Señor quien cuida de nosotros. Es el Señor quien cuida de nosotros y es ahí cuando debemos arrojar, echar toda nuestra ansiedad delante de Él. Saben que, hablando de esto de echar nuestras ansiedades y de la que tenemos que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo y de que somos hijos de Dios. Yo a principio de este año, yo tuve que pasar un momento muy difícil, ¿no? Yo tuve que sufrir la pérdida de mi papá y en ese momento yo me aferré al Señor más que nunca y el Señor esa mañana que mi papá iba a fallecer, el Señor ya me lo había dicho. Y le digo, bueno, está bien, pero más que nunca te tenés que revelar a mi vida como padre. Y es ahí cuando comprendí de que mientras más conozco a Jesús, más conozco al Padre. Y no es porque lo digo yo, sino porque lo dice su palabra. Cuando Tomás, si no me equivoco, o Felipe, uno de los discípulos de Jesús, le dice, bueno, si te vas, antes que te vayas, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice, pero todo este tiempo estuvieron conmigo y no comprendieron que cuando me veían a mí estaban viendo al Padre. Entonces esa necesidad de que comencemos a confiar en Él, a echar toda nuestra ansiedad delante de Él, porque Él cuida de nosotros. Y todo lo que vos vas necesitando, Él nos va revelando, Él te va enseñando, Él te va mostrando. Si siempre te sentiste huérfano, ante la presencia de Dios, de que no podías, no, a mí Dios no me habla, no, eso es para otros, sos su hijo. Y si lo que estás luchando, no hace falta ni que levanten las manos, sino que cada uno se examina a medida que yo voy compartiendo la palabra. Son pecados ocultos que pasaron años durante la iglesia, pasaste años congregándote
pero hay cosas en las cuales no pudiste revertir. La verdad es que Cristo ya pagó. Él ya nos hizo libre. Él ya nos hizo libre. Cristo es la verdad absoluta. Puede ser una verdad relativa. Puede ser un diagnóstico médico. Una verdad relativa puede ser que vos estés enfrentando momentos difíciles en tu economía. Una verdad relativa puede ser de que estés sin trabajo temporalmente. Pero la verdad absoluta es que Cristo ya pagó por nuestras enfermedades. La verdad absoluta es que el Señor es nuestro proveedor. La verdad absoluta es que Él está en el trono y Él es el que reina y que no se le escapa a ninguna situación. Y desde el momento en que me llegó el mensaje del pastor, comprendí, tenía algo muy en claro para esta mañana. Y es que el Señor, cuando se quiere presentar, se da a conocer, Él anhela encontrarse. Y me remonto a unas prédicas del pastor a fines del año pasado, principio de este año, que él hablaba en uno de los mensajes, esa búsqueda en donde nosotros buscamos al Señor, pero la realidad es que el Señor ya nos estaba buscando desde antes, y que se da ese encuentro. En esta mañana, es corto el mensaje, pero cuando nosotros nos encontramos con Jesús, nos encontramos con la verdad, es cuando nosotros nos enfocamos en Jesús, en el que está en el trono, con el que vive y con el que reina, con el que tiene el control de toda situación. Por eso, ponte en pie en esta mañana. Cierra tus ojos. Cuando nosotros nos encontramos con la verdad, nos podemos enfocar en Jesús. Y cuando nos enfocamos en Jesús, todas las situaciones que pasan a nuestro alrededor, aún las mismas circunstancias que estamos viviendo nosotros, pero teniendo los ojos en Jesús, entendemos que Él es superior. Entendemos que Él está al control. Capaz que vos siempre fuiste el que pasaba desapercibido en tu casa. Capaz siempre fuiste vos el que pasaba desapercibido en los grupos, en la escuela, en el trabajo. Pero esto es una mañana donde Jesús te está esperando. Y más allá de que si te trajo una persona o no, Él ya te estaba esperando en esta mañana porque quiere encontrarse con vos. Para limpiar todas esas cosas en el alma que no permiten que esa fe se desarrolle. Por eso, por un momento examina tu corazón, examina con el Señor, como decía el salmista. Examina, oh Dios, mi corazón, examina mis pensamientos. Porque te aseguro que un encuentro con la persona de Cristo te transforma. Es por eso que necesitamos encontrarnos cada día con Él. En esta mañana, si necesitas que se te revele esa verdad de que sos hijo de Dios, esta es tu oportunidad. Si necesitas echar tus ansiedades delante de Él, aprender a descansar en Dios, aprender a que Él tiene el control de toda situación, esta es tu oportunidad. Esta es tu oportunidad. Si hubo cosas ocultas en tu vida y que capaz que
que ni siquiera tu esposa o tu esposo sabían. El Señor en esta mañana te revela esa verdad de que sos libre. Porque más allá de un predicador, más allá de un mensaje, es Cristo quien transforma, es Cristo quien transforma. Por eso este altar está abierto y vení a recibir esa revelación de que sos hijo. Vení a este altar y recibí esa revelación de que hay autoridad y que hay poder para llevar cautivo todo pensamiento. En el nombre de Jesús.